Hola, estamos en la semana número 12. Estoy aquí para compartir con ustedes las actividades de la ficha pedagógica de básica media, quintos, sextos y séptimos años de educación básica. Y les invito como todas las semanas a seguir mi canal de YouTube, suscríbete, estoy como Edna Calero, a compartir esta información con tus familiares, esta información de Facebook, comparte, comenta para poder llegar a muchas familias y ayudarles a resolver las actividades pues, de la ficha pedagógica. Recordemos que esta semana, a partir de la semana pasada, estamos trabajando ya con los proyectos, un proyecto que corresponde a 4 semanas. La semana pasada trabajamos la semana 11 y ahora estamos en la 12. ¿Cuáles son los compromisos de esta semana? Primero, les invito a que establezcan un horario para que realicen las actividades de los proyectos junto con sus hijos, junto con su familia reunida, que aprendan a dialogar en familia y a cuidarse los unos a los otros, que colaboren activamente para resolver los conflictos en familia a través pues, de una comunicación asertiva. Lo importante para resolver los problemas es el diálogo. El proyecto de esta semana, el tema es descubriendo nuevas habilidades para reflexionar sobre mis problemas, ¿sí? La frase motivadora que les traigo esta semana, el pensamiento crítico resuelve los problemas, criticar sin pensar los crea. La pregunta de acercamiento socioemocional con la que estaremos trabajando esta semana, ¿qué has aprendido después de un conflicto? ¿No? Estaremos contestando esta pregunta durante toda la semana. ¿Qué hemos aprendido después de tener un conflicto? Tal vez cómo resolverlo, buscar la manera más acertada, ¿no? Como tú puedes observar en la imagen, no todos trabajando para resolver un problema. Los valores de la semana, en esta semana tenemos habilidades de comunicación, lo importante que es la comunicación para resolver cualquier dificultad, cualquier problema que se presente, y también pues la comunicación en familia. ¿No? Ahí tú puedes observar la imagen, vemos una familia dialogando, buscando ideas, escuchando a todos los miembros para en sí llegar a una solución de un problema. La actividad número 1 de esta semana, la escucha atenta y la conversación. Esta actividad corresponde a la asignatura de lengua y literatura. En esta semana te invitamos a que organices con tu familia un conversatorio y obtengan ideas para solucionar el siguiente problema. Aquí en la parte de aquí vamos a encontrar un problema. Ahí nos habla, pues, te voy a hacer un pequeño resumen, pero es importante que lo lean en familia. Nos habla sobre 3 chicos, Joaquín, Rafaela y Ana, que ellas son estudiantes de media. Están intentando trabajar juntos en equipo para resolver un proyecto, pero ocurre que no se ponen de acuerdo, que Ana no acepta o no escucha las opiniones de sus compañeros y por tal motivo ellos no están de acuerdo y no llegan a una solución del problema. Luego de que tú leas esto, en familia ustedes van a trabajar con la tarea 2 que van a redactar la solución que acordaron en familia, ¿no? ¿Qué solución ustedes le darían al problema de Joaquín, Rafaela y Ana? ¿No? Yo aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, yo diría que Ana debería escuchar las ideas de todos sus compañeros, luego reunir todas las ideas, sacar una idea global o general para ponerse de acuerdo y cumplir con el objetivo de su proyecto, ¿no? Aquí empezamos a hablar sobre lo importante que es comunicarse y escuchar y respetar las opiniones de los demás. El siguiente tema tenemos la mesa redonda. ¿Sabe qué es una mesa redonda? Una mesa redonda es una forma de debate que se llama así porque sus participantes, todas las personas que participan, se sitúan de modo circular.
generalmente alrededor de una mesa, como ustedes pueden observar aquí en las imágenes. Los participantes intervienen con un texto oral preparado con anticipación sobre un tema específico. Siempre va a haber un moderador. ¿Quién es el moderador? La persona encargada de presentar a los miembros de la mesa. Esa persona también va a introducir el tema del debate, va a controlar las intervenciones de los participantes y va a aclarar dudas y resumir, ¿no? En este caso, la imagen que yo les encerré, pues aquí tenemos el moderador, que sería la maestra, ¿no? Y aquí tenemos los participantes, que serían los chicos, ¿no? Va a hablar sobre un determinado tema y cada uno va a tener la oportunidad de expresar sus opiniones sobre ese tema. Y al final, pues se les dará la oportunidad también a los participantes de preguntar. ¿Cuál es la estructura de la mesa redonda? La introducción. ¿Qué va en la introducción? En la introducción se va a saludar, se va a presentar el tema y también las fuentes que utilizó para sustentar este tema. En el desarrollo va a iniciar la presentación de los subtemas que eligió, relacionándolo con el tema principal, y presentará ordenadamente cada idea que soporte el desarrollo de su tema, ya sea con información o con ejemplos. Y la conclusión. En la conclusión va a resumir, va a realizar un resumen del tema, y también en este momento es cuando se puede permitir que los presentes pregunten sobre el tema a los participantes. Luego de ya haber leído qué es la mesa redonda, vamos a trabajar con las actividades. En tu casa vas a organizar una mesa redonda con tu familia y van a conversar sobre las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué causó el COVID-19? Recordemos que fue un virus, que poco a poco se fue multiplicando y que muchas personas se fueron infectando. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Muchas muertes, muchas personas han muerto, ¿no? Habemos muchas personas contagiadas. Entonces, todo eso van a dialogar en familia, se van a sentar en una mesa, como ven en la imagen, y van a dialogar sobre las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria. Luego de que conversen sobre el tema, van a escribir las soluciones, ¿sí? ¿Qué soluciones ustedes han tomado en familia para cuidarse desde su casa, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo. Salir de casa solo cuando sea necesario, aplicando todas las medidas de bioseguridad. Ese va a ser un ejemplo mío. Otra, usar la mascarilla correctamente. Otra puede ser lavarse las manos frecuentemente. Entonces, todas las medidas que ustedes tomen, todas las soluciones que ustedes puedan dar para cuidarse en familia. Allí las van a enlistar, van a escribir varias, las que ustedes puedan. En la tarea 2, yo les he ubicado que realicemos la página número 8 del cuaderno de trabajo de la asignatura de lengua y literatura, que es importante. Yo les decía la semana pasada que estamos introduciendo un poquito de contenidos ya en las fichas pedagógicas y es importantísimo que se empiecen a trabajar con los textos. En mi caso, yo ya empecé a trabajar con los textos, pues, y envío a trabajar la página 8 del cuaderno de trabajo de lengua. Muchos maestros no le enviarán aún estas páginas, pero sí se sugiere a los maestros ya ir insertando y viendo pues si el tema está en el texto, empezarlo a trabajar y a darle un uso a los textos. Para los chicos que no tienen texto, pues aquí les dejo algunas capturas de la página que debemos de trabajar, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esa página, que es la 8, yo la he dividido en 2 para que la puedan observar mejor, pero es una sola página. Entonces ahí les dejo esa información.
Luego tenemos la actividad número 2, suma y diferencia de números naturales. Esta actividad corresponde al área de matemática. Aquí vamos a recordar un poquito, porque eso ya lo hemos visto desde segundo o tercero de básica, qué es la suma y qué es la diferencia. Recuerda que para hallar una suma de dos o más sumandos, sumamos todas las cifras en la misma posición y reagrupamos cuando es necesario, ¿no? ¿Cuáles son los términos de la suma? Sumando, sumando y suma total. También tenemos lo que son las propiedades de la suma, ¿no? La primera, la conmutativa. ¿Qué significa propiedad conmutativa? Es decir, que el orden en que se escriben los sumandos no altera la suma total. Por ejemplo, tengo 3 más 5 más 9 me dio 17. Si yo los cambio de lugar y diría 5 más 9 más 3 me da 17. Otro ejemplo, yo tengo 10 más 5 me da 15. Y si cambio de lugar y digo 5 más 10, igual me va a dar 15. Eso significa que el orden de los sumandos no va a alterar el producto final. Asociativa. Si dos o más sumandos se agrupan, la suma total no cambia. Aquí tú puedes observar que yo he agrupado primero estos tres números y luego le he puesto el 2 al último y me suma 18. Y he hecho otra agrupación de otra forma. Acá los he agrupado los tres últimos, igual me va a dar 18. No importa cómo yo agrupe los números. Yo puedo tener 5 más 3 más 8. 5 más 3, 8 y 8, 8, 16, ¿no? Y si yo quiero agrupo 5, ¿no? Más, y agrupo el 3 y el 8. Entonces digo 5 más 8, 9, 10, 11 más 5, 16. Me va a dar lo mismo. Y el elemento neutro. Recordemos que el elemento neutro es el número 0. Entonces recuerda que todo número sumado por 0 te da el mismo número. Si yo tengo 27 más 0 es 27. 45 más 0 es 45. Y así sucesivamente. Entonces acá tenemos la resta. Nos dice que para hallar la diferencia de dos o más números, restamos las cifras en la misma posición, desagrupando cuando sea necesario. ¿Cuáles son los términos de la resta? Recordemos, minuendo, sustrayendo y diferencia. Nos dice que la resta no cumple con la propiedad conmutativa y asociativa. No. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplirá? Porque si yo voy a restar 2 menos 5, ¿cuánto sería? Sería 7. Y recuerda que la propiedad conmutativa era que yo cambiaba el orden. Entonces, si yo cambio el orden, sería 5 menos 2. ¿Cuánto te da 5 menos 12? Te va a dar 7, pero te va a dar 7 negativo. Por ese motivo se dice que no cumple la resta con la propiedad conmutativa ni asociativa. Solo cumple con el elemento neutro, porque recordemos que todo número restado con 0 da el mismo número. ¿Sí? Como por ejemplo ahí tenemos 76 menos 0, me queda 76. 54 menos 0, 54. Entonces solamente la resta nos va a cumplir con el elemento neutro. Esa va a ser la propiedad de la resta o diferencia. Luego vamos a resolver aquí también insertado páginas del libro. En este caso, pues, es sexto año educación básica. Yo he enviado a trabajar la página 8 del cuaderno de trabajo de matemática, pero si ustedes tienen otros grados, yo les sugiero en quinto la página 16, no se olviden. Y en séptimo, yo les sugiero trabajar con la página 10, ¿no? Aquí en séptimo ya vamos a trabajar con decimales, pero que son niños más grandecitos y el año pasado ya vieron decimales. Entonces, esas son las sugerencias que yo les doy a los maestros que me siguen y que comparten mis videos, ¿sí? Para que empecemos a trabajar con los textos. Luego, pues en la ficha también hay algunos ejercicios que tú tienes que resolver.
Aquí, por ejemplo, te presenta en el primero una suma donde tú tienes que ubicar las cantidades y sumarlas. Recuerda que para ubicar correctamente las cantidades, primero fíjate en los decimales. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces yo lo primero que voy a hacer es igualar, ¿no? Que todos tengan 3 decimales, aumentando 0. Y luego voy a copiar la primera cantidad, 988. 365,05. Y luego copio la otra y la copio desde la derecha hacia la izquierda. 0 porque el aumento es 0, 8, 9, 2, cada número debajo de el otro, ¿sí? Para que cuando vayas a sumar no te confundas y vayas a cometer algún error. Ay, perdón, aquí me faltaba el otro número. Entonces vamos a borrar esta línea. Y vamos a continuar. ¿No? Y vamos a copiar el otro, sería copiando siempre de la derecha hacia la izquierda cada número debajo de tal manera que la coma quede alineada. 5, 3 y 9. Ahí sí voy a colocar el más y vas a realizar la suma. De la misma manera las con la resta, ¿no? Igual a las cantidades. Como tengo 3 decimales y acá tengo 2, rellena con un 0 para tener 3. Y de la misma forma tú vas a copiarla y la resolverás en casa. Recuerda que yo te doy una guía, no todos los ejercicios resueltos porque ese no es el objetivo. El objetivo es que los chicos trabajen en casa y no darles la solución, sino explicarles cómo realizar esto. Luego viene un problema. Pedro lleva en una caja 5 botellas de aceite que pesan 0,73 kilogramos cada una y 7 cartones de leche que pesa 0,43 kilogramos cada uno. ¿Cuánto pesa el contenido? Primero nosotros vamos a realizar una multiplicación. Vamos a multiplicar 0,73 por 5, ¿no? Y empezamos. 5 por 3, 15. Llevo una. 5 por 7, 35. Y una que llevaba 36. Llevo 3. 5 por 0. Recuerda que todo número multiplicado por 0 da 0. 5 por 0, 0. Y como llevaba 3, me queda. Y no te olvides de ubicar, ¿no? Aquí como tengo 2 decimales, voy a dejar 2 números y colocar la coma. De la misma manera harás la otra resta. Multiplicación, multiplicarás 0,43 por 7. Y luego los dos resultados que te salgan, el de aquí y el de acá, los vas a copiar aquí y los vas a sumar, ¿sí? Y ahí obtendrás cuánto pesa el contenido de la caja. Continuamos. Crisis política en la primera mitad del siglo XX. En esta actividad, nosotros vamos a leer esta información junto con nuestra familia para luego resolver la actividad. Aquí nos habla un poquito sobre la Gran Depresión de 1929, nos dice que tuvo efectos devastadores en el mundo, que el impacto fue menor en nuestro país, pero que al mismo tiempo nuestro país le tomó más tiempo recuperarse. La crisis económica de los 30 también generó inestabilidad política, al punto de registrarse 12 gobiernos entre 1929 y 1938 en Ecuador. En los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. En los 30, debido al incremento de los precios del oro, todo el oriente se volcó al comercio de oro, como antes lo había hecho con el caucho. En los 40, el monopolio de los hacendados sobre el trabajo indígena entró en crisis. ¿Por qué? Por la competencia y las nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera. En ese tiempo se empezó a explotar el petróleo y la educación más igualitaria. La gente empezó más a educarse. Entonces, toda esa información la van a leer en familia para contestar estas preguntas.
Aquí en la primera parte nos dice Leo. Dice, escribe las ideas principales y secundarias de la crisis. Una vez que tú hayas leído aquí, tú vas a encontrar varias ideas principales y secundarias y las vas a anotar allá. Aquí te dejo un ejemplo, ¿no? La crisis generó inestabilidad política, ¿no? También puedes ponerle, se registraron 12 gobiernos entre tal y tal año, ¿no? El monopolio de los hacendados sobre el trabajo entró en crisis. Todas esas ideas principales y secundarias tú las vas a copiar y las vas a ubicar aquí. Luego, donde dice pienso, contestarás cada una de las preguntas que están aquí. La primera dice, ¿cómo influyó la crisis en la economía? Entonces ahí nosotros ubicaremos, muy bonito, afectó a los grandes productores hacendados, hasta los trabajadores comunes, ¿no? Recuerda que la crisis influyó mucho en los grandes hacendados y también en los trabajadores. La siguiente pregunta, irás contestando cada una de las preguntas. Son 3 preguntas que debes de contestar. ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿No? Recuerda que el país estaba en crisis. Entonces, una de las causas puede ser la crisis económica del país, que no permitía que ningún presidente que llegara al poder pudiera sacarlo adelante. Nos recuerda que cuando en un lugar hay crisis, si yo tengo una tienda y esa tienda no le está yendo bien, así ven otra persona, pues no tiene el dinero para poder hacer mejor su negocio. Entonces eso es lo que pasaba en el Ecuador, ¿no? Tal vez esa fue una de las causas, que no, la economía estaba muy mala, por eso hubo tantos presidentes, ¿no? ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos? Esa es una pregunta para ti de razonamiento. ¿Cómo tú crees que afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? ¿No? Afectó, yo pondría afectó tanto social como económicamente, ¿no? A los ecuatorianos no solo los afectó de manera social, sino que también de manera económica. Ahí te dejo alguna respuesta para que te puedas ayudar. Y finalmente, donde dice pregunto, vas a escribir qué preguntas o interrogantes tienes sobre el tema y vas a plantear 3 preguntas sobre el tema. ¿Qué quieres tú conocer más del tema? ¿No? Tal vez tú puedes decir qué países se vieron más afectados. Tú vas a escribir 3 preguntas. Tal vez, ¿por qué hubieron tantos presidentes? ¿Qué países se vieron menos afectados? ¿Qué, ¿Qué hicieron para terminar con la crisis? Todas las preguntas que tú quieras, tú las puedes ubicar aquí. Las preguntas que tú quieras acerca del tema, que tú quieras saber acerca de ese tema. Luego, chicos, vamos a trabajar con lo que corresponde a sociales mismo y tenemos una tarea muy bonita y creativa. En esta tarea, primero leeremos este texto, ¿no? Que habla sobre la inestabilidad, que provocó movilizaciones en el país y que luego pues ya ocurrió la insurgencia social, existieron nuevas corrientes sindicales, anarquistas y socialistas, se abrieron pasos a las filas artesanales y obreras, es decir, hubo mucho más trabajo para las personas. Eso permitió que se elaborara el Código de Trabajo y que también, pues, pocas semanas antes del cambio se constituyó ya la Confederación de Trabajadores del Ecuador, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores. Y en agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indígenas, ¿no? Ya recuerda que los indígenas fueron los más explotados al inicio, ¿no? Cuando fuimos colonizados, llegaron los españoles y fueron explotados, fueron quitados sus tierras y todo. Entonces ya fundaron, hicieron su federación para que se respeten sus derechos. Entonces, luego de leer esta información,
Vamos a realizar una actividad muy bonita, como te decía. Tú vas a escoger un color que represente la insurgencia social, ¿no? Un color que represente ver cómo ya los trabajadores se les fueron respetando poco a poco sus derechos. Entonces, ¿qué color representaría eso? Un color bonito, ¿no? Recuerda, puede ser un amarillo, puede ser un verde de esperanza, el color que tú quieras bonito. Luego dice que crees un símbolo que represente a los trabajadores. ¿No? Tal vez que ya empezaron a luchar, entonces yo puedo hacer un puñito, ¿no? Dibujar un puñito de la mano y adentro ponerle, sí, al derecho de los trabajadores, bien bonito, ¿no? Tú vas a crear tu dibujito, ¿no? Ahí un puñito de mano y luego vas a hacer una imagen. Tal vez esa imagen pues sean muchas personas, muchos trabajadores ahí luchando por sus derechos, ¿no? Tú harás ahí bien creativo, con un cartelito muy bonito, ¿no? Una imagen que represente la insurgencia social. Y con esto concluiremos los redes sociales y pasaremos a lo que corresponde a Educación Cultural y Artística, que ya se inserta bastante aquí. En esta actividad nos invita primero que definamos un problema. Dice, identifica y escribe en tu cuaderno un problema de la vida cotidiana relacionado a temas sociales, ambientales, económicos. No, puede ser, por ejemplo, un problema. ¿Qué problema estamos viviendo hoy en día? Puede ser que las personas no respetan las normas de bioseguridad, por eso hay más infectados del COVID, no puede ser un problema, perdón. Otro problema tal vez sea pues que en tu barrio las personas no sacan la basura cuando pasa el recolector, sino cuando ellos quieren y eso genera contaminación. Otro problema, ¿no? Tú vas a plantear un problema de tu comunidad. Luego de que ya plantees el problema y lo escribas aquí, escribirás una lluvia de ideas para encontrar la solución, posibles soluciones que tú le darías a tu problema. Por ejemplo, si tu problema es que no se cumplen con las normas de bioseguridad, ¿no? ¿Qué harías tú para solucionar eso? Tal vez puedes realizar una campaña de concientización. Otro, ¿no? La gente no, ¿por qué no cumple? Tal vez porque no tenga dinero para comprar las mascarillas. Entonces, ¿qué harías tú? ¿No? Gestionar mascarillas para las personas que no tienen, no todas las posibles soluciones que tú le darías a tu problema, ¿no? Ahí las vas a escribir bien bonitas. Luego, seguiremos trabajando con el problema y la solución. Aquí representaremos con un dibujo bien bonito el problema. Si tu problema es que las personas no cumplen con las normas de bioseguridad, tú harás un dibujo bonito aquí sobre ese tema. Si tu problema es que en el barrio las personas botan la basura, cuando no pasa el recolector, pues harás tu dibujo sobre eso, ¿no? Y en la parte de acá, la solución. ¿Qué solución tú le darías? No, si yo digo voy a hacer una campaña, pues tal vez lo voy a hacer a través de un poste bien bonito, donde represente por qué es importante usar la mascarilla, por qué es importante lavarse las manos, todo. Tal vez lo haga a través de un poste bien bonito para concientizar a la comunidad. Entonces, todo eso tú lo vas a representar con un dibujo. Aquí irá el problema como un gráfico y acá irá la solución. Ok, dibujando. Luego pasaremos a la actividad de educación física, juegos de expresión corporal y emociones. En esta actividad primero trabajaremos con el juego del espejo. No vamos a utilizar ningún espejo. Simplemente nos vamos a poner frente a un familiar. Puede ser tu hermanito, tu mamá, tu papá. Se ubicará, ¿no?
Luego de que estén frente a esa persona, uno debe de imitarlo al otro. Por ejemplo, yo me toco la nariz y el que está al lado también tiene que estar al frente, tiene que tocarse la nariz. Si yo me toco las orejas, el que está al frente también se toca las orejas. Y así iremos representando las imágenes en el espejo. El espejo va a ser la persona que está frente a ti. Por eso tienes que repetir todo lo que haces. La otra actividad es nuestras emociones. Vamos a buscar en nuestra casa harina, talco, lo que tengamos para pintarnos la carita de blanco para representar a un niño. Y luego de que ya nos pintemos la carita, interpretaremos diferentes emociones. Recuerda que las emociones son alegre, triste, asombrado. Entonces tú puedes ver la imagen aquí de las diferentes emociones. Luego tú empezarás a interpretar las diferentes emociones y presentarle a tu familia. Y ellos tienen que adivinar qué emoción tú estás representando. Una actividad muy bonita para compartir en familia. Tenemos inglés, útiles escolares reciclados. Muy bonita esta actividad. Recordemos que ahora, por la pandemia, muchos niños están utilizando sus útiles escolares del año anterior, lo que les sobró, lo que les quedó del año anterior. Aquí en esta actividad leeremos el artículo, ¿no? Yo te lo he representado con imágenes y te voy a decir un poquito de lo que dice el artículo. El artículo dice que muchos niños y niñas se sienten felices cuando inician el año escolar. ¿Por qué se sentirán felices? Porque están ansiosos de utilizar sus útiles escolares nuevos. Todo niño está feliz de ir a la escuela por utilizar sus útiles nuevos. Pero, ¿qué pasa cuando finaliza el año lectivo? Muchos útiles escolares nos sobran, nos quedan cuadernos, nos quedan gomas, nos quedan las reglas, las tijeritas, todo eso nos va quedando, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer con estos útiles adicionales? Pues muchas cosas. Recuerda que es importante ahorrar. Entonces, mira, tú si tienes un cuadernito, puedes arrancarle las hojitas que ya ocuparon o guardarlas ahí en el forrito y utiliza las demás hojas el siguiente año escolar, ya sea para tu cuadernito de borrador. Mira que ahora estamos utilizando los cuadernos del año anterior para hacer las actividades de nuestros proyectos. Entonces, es muy importante ahorrar y cuidar. Eso nos dice el artículo. Luego de que ya hemos leído el artículo, escribiremos una lista de otros objetos que puedes reciclar al final del año escolar, ¿no? Por ejemplo, tenemos netbook, que es cuaderno, que es normalmente eso es lo que más nosotros guardamos. Entonces tú irás copiando acá. Yo aquí te he dejado algunos útiles escolares en inglés para que tú los vayas copiando y los vayas ubicando. Los que tú consideres que se pueden reciclar al final del año escolar. Y finalmente elaboraremos un poste bien bonito con hojas. Vamos a unir 2 hojas de papel bond para hacer una grande, o si no, si tú puedes conseguir una hoja o una cartulina A3, mucho mejor, no que sea grandecito, sino unimos 2 hojitas y elaboramos nuestro poste. Vamos a elaborar un poste con los útiles escolares reciclados, ¿no? Por ejemplo, aquí yo pongo un netbook, paper, que es papel, y así tú irás dibujando cada uno y le irás escribiendo su nombre. Recuerda escribir los nombres de los útiles escolares. Es importante para que vayas afianzando el inglés. Finalmente, pues recuerda que este es el mes de la lectura, yo leo, estamos trabajando con la fiesta de la lectura, así que yo les dejo aquí algunas actividades para que ustedes puedan trabajar en familia. Esta actividad es bonita, nos invita a que analicemos las frases en familia y luego pues las vamos a completar con las palabras que faltan. En la parte de aquí arriba tenemos las palabras, tú irás leyendo e irás completando con la palabra que creas que corresponde. De esta manera concluiremos con las actividades de la semana 12, ¿no? Y recuerda que es muy importante para mantenernos bien a salvo quedarnos en casa. Eso es todo lo que yo puedo compartir esta semana con ustedes. Espero haberles ayudado.
Y los invito pues a seguirme en mi canal de YouTube Edna Calero, a compartir la información. Nos vemos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo.